A través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Marea invocație. Fie ca, din punctul de lumină, din mintea lui Dumnezeu, lumina să se reverse în mințile oamenilor. Lumina să coboare pe pământ. Fie ca, din punctul de iubire din inima lui Dumnezeu, iubirea să se reverse în inimile oamenilor și să poată Hristos reveni pe pământ. Fie ca, din centru, unde voia lui Dumnezeu e cunoscută, țelul divin să călăuzească slaba voință a oamenilor, țel pe care dascălii îl cunosc și îl slujesc. Fie ca, din centrul pe care îl numim neamul omenesc, planul de iubire și lumină să se înfăptuiască și să zăvorească ușa de la sălașul răului. Fie ca lumina, iubirea și puterea să restabilească planul divin pe pământ. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estén o nos escuchen en diferido. ¿Cómo están todos ustedes, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Y hoy hay un programa muy práctico y muy importante, pero no voy a adelantar el título. Solo agradecer a todos los que nos ayudaron a construirlo. Semana tras semana hay que construir cada programa, hay que investigar sobre el tema. Gracias a Maggie y Josefina, fundamentalmente, que nos ayudan incansablemente. Gracias a todos los demás que, aparte de buscar textos, manejan audios, videos y difunden el programa para los que están trabajando en este momento y los ven después en diferido, ¿no? Bueno, vamos a presentar a quienes están acá en la mesa. Acá al lado mío está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Aquí, pues disfrutando de este día con tantas actividades y ya lista y preparada para ver lo que nos depara el programa de hoy. Así que estoy muy contenta de estar aquí y de poder escucharos y compartir estos momentos. Adelante, Daniel. Al lado de Carmen está Jesús Arcano, el Secre. ¿Cómo estás? Hola, pues mira, igual que está Carmen, muy bien. Lo que pasa es que aquí donde yo vivo, en esta zona de cercanías de Barcelona, hace muchísimo calor. Pero bueno, es el segundo día de otoño. En Argentina será el segundo día de primavera. Y hay que decir que estamos en el programa 502 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema tiene que ver con un chakra y con la capacidad de todo discípulo, la correcta construcción. No digo más. Vaya, vaya. Y al lado de Jesús, ¿quién puede estar? Otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Y además aquí en Sevilla es un día feriado. No sé muy bien por qué, pero bueno, aprovechamos esta feria para estar contentos. Y si no hubiera feria, pues lo estaríamos también. De modo que nada, una alegría compartir y vamos a ver qué nos trae este programa, a qué nos invita. Bueno, y dando la vuelta, pero cruzando el charco, el Océano Atlántico, acá en Argentina está Marcela. Sí, buenas. Un abrazo para todos los que están escribiendo ahí por chat. Y muy bien acá, Dani, tratando de ver este tema tan misterioso que vamos a conversar hoy, tan relacionado con Sirviendo a la Humanidad. Así que, bueno. Gracias. Ya que mencionaste el chat, ¿podés nombrar algunos que están en el chat? Sí, veo a Maggie, Josefina, José María,
veo a ver, espérate un segundito, Nachi, a ver a quién más, a Kiraus, Sol María, Gina, a ver, y esos son los que veo por ahora, Dani. Bueno, un abrazo y muchos besitos para todos ellos. Les pedimos que participen activamente como lo hacen siempre. Y bueno, vamos a empezar el programa. Hoy estaremos hablando de la atención a la palabra. Vamos a hacer algo que es sumamente cotidiano, pero vamos a ponerle algo de conciencia. Vamos a darnos cuenta de eso que no hay día que no hagamos un sinfín de veces. La oportunidad de mirar con detenimiento y serenidad este actuar nos podría llevar a evidenciar de manera experimental y no simplemente como un mero argumento que disponemos de la entrada a un mundo de realidades profundas y sutiles, verdaderamente espirituales. Hoy vamos a hablar de la atención a la palabra, como ya dijimos. La idea es examinar qué es la palabra. Si la pronunciamos en forma automática y sin saber qué decimos, o qué energías se esconden en cada palabra. La idea es situarnos en quién emite la palabra y por qué. Esto es darnos cuenta de si quien habla es la personalidad o quien habla es el alma expresándose a través de la personalidad, que no es lo mismo. Examinaremos todo el potencial que tiene la palabra y haremos nuestros los resultados de esta investigación para que eventualmente podamos ir más allá del significado de la palabra, para convertirnos en el ser integral que emite la palabra. Miremos con atención cómo es nuestra relación con la palabra y miremos si en la quietud de quien habla se revela la verdad, tal como nos sugiere un amigo nuestro, Ilie Sioara. ¿Será como Sioara nos sugiere que siguiendo el hilo de la atención de nuestras palabras, acabamos por entrar en un silencio que es creador, que es revelador? Podemos preguntarnos, ¿en nuestro hablar sobran las palabras? O más bien, ¿sobran algunas, muchas o pocas palabras? Nuestras palabras son de una u otra manera, están revestidas de un tipo de cualidad o vibración en función de quién las dirigimos. ¿Podemos advertir que en nosotros la palabra es el resultado de nuestros estadios de conciencia? ¿Suponen nuestras palabras algún tipo de limitación o condicionamiento para que el alma se exprese libre y genuinamente? Estas y otras muchas reflexiones surgen a la luz de este asunto. Siempre tenemos más preguntas tal vez que respuestas, pero ponemos todo encima de la mesa y nos disponemos juntos a examinarlo detenidamente, ustedes, queridos oyentes, y nosotros. Y como hacemos siempre, vamos a unos breves párrafos y luego conversamos entre todos. Bueno, el primer párrafo nos dice que todo el proceso de la atención ya debe empezar cifrándose en el valor cualitativo de la palabra, siendo la palabra el principio emanado del verbo, o sea, el principio de la creación, pues todas las religiones, sin distinción, dicen, el universo es el resultado de la palabra del Creador. No olviden ustedes unas palabras del Evangelio de Cristo. El día del juicio, todo es simbólico naturalmente, os serán tenidas en cuenta incluso vuestras palabras inútiles.
ya no solo las palabras insanas, la murmuración, la crítica o la maledicencia, sino las palabras lanzadas sin ton ni son y que constituyen como un boomerang, un arma que vuelve contra aquel que las ha emitido, constituyendo el principio del karma. Pertenecen estos párrafos a la conferencia El proceso de transmutación de la sustancia de Vicente Beltrán Anglada. Y el segundo texto dice así: como decía el otro día, en los asramas, ante todo, se enseña a callar, no a hablar, porque es lógico que si surge la palabra de la zarabanda de pensamientos y de emociones, no tendrá poder creativo. Pero si se hace el silencio, entonces la palabra que surge del silencio será mágica, será un mantra, será una participación activa dentro del Om sagrado. Palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia El silencio y la acción creadora. Y el tercero de los textos que podemos ofreceros dice lo siguiente: uno de los dones más preciosos, el de la palabra, contiene en sí el poder infinito de la magia. De ahí la reticencia del iniciado, que es y no cuando puede, muy al contrario de los seres humanos corrientes y aún de muchos aspirantes espirituales que hablan cuando pueden y no cuando deben, decir sin ton ni son, sin propósito definido y sin conocimiento alguno de las leyes de la oportunidad que nacen del consciente empleo de la economía universal. Cuando se entra en la gran corriente de vida espiritual que lleva a la iniciación, son cada vez menos las palabras que fluyen por la boca, menos los pensamientos que invaden la mente y menos los deseos que perturban el corazón. El hombre espiritual se autodefine por el silencio y la parquedad de sus argumentos, y si es preciso hablar, por lo atinado y oportuno de sus comentarios. Este texto pertenece al libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad y es parte de un capítulo que se llama Los sonidos creadores de la naturaleza. Bueno, planteado el tema, entonces, ¿cómo usamos la palabra? Usamos muchas palabras, pocas palabras, lo hacemos usando la voz, la palabra, emitiendo un pensamiento que viene desde el alma o viene desde el silencio. ¿Cómo usamos la palabra? Es importante analizar esta cuestión. Nos resta energía hablar y hablar y hablar y hablar. Ustedes vieron que hay personas que hablan y hablan mucho, ¿no? Y no se los puede parar. Y tal vez nosotros a veces nos ponemos a hablar y tampoco paramos. Entonces, un poco el estar consciente de cuando pronunciamos la palabra, el poder que tiene, el efecto en otros, ¿para qué usamos la palabra? Ese es el tema de hoy. Y vamos a empezar como siempre, o como casi siempre, por Jesús Arcano. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, el tema, la atención a la palabra implica un conocimiento bastante exhaustivo de uno mismo y sobre todo tener en cuenta que la palabra es el trabajo de un chakra que es prácticamente de los más importantes, chakras superiores, el chakra laringio, el aposento del átomo manásico permanente. Por lo tanto, la palabra tiene la misión, ni más ni menos, que invocar a las huestes angélicas para construir formas que puedan precisamente posibilitar que la conciencia, el alma, se pueda manifestar en estos planos, que la conciencia grupal, por ejemplo, se pueda manifestar en estos planos. Nosotros estamos aprendiendo desde la más remota antigüedad, en todas las escuelas de preparación iniciática se recomendaba hablar, o sea, hablar muy poco, lo justo, y se recomendaba pensar muy mucho lo que se iba a decir, porque seguramente otros lo han dicho antes mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿cómo queda todo esto? Para pedir a un estudiante, a un futuro discípulo,
que mida cuidadosamente la palabra, es decir, que sepa muy bien lo que está diciendo, debe llevar un entrenamiento de años y años de investigación, de darse cuenta que el plexo solar, es decir, ese aposento que tenemos aquí abajo, es el generador de un sinfín de deseos, de palabras que no tienen ningún valor. Pero eso hay que conocerlo por la propia experiencia. Cuando uno habla, no es porque hable demasiado, sino dice algo que no es preciso, que no es ni útil y al mismo tiempo no es correcto, uno está infringiendo una ley sagrada, la ley de la justa retribución. Por lo tanto, entendamos que como agente transmisor de energías, el laringio, la modulación del sonido, la palabra, estamos creando nuestro propio karma, en un sentido o en otro. Y esto es fácilmente detectable, por ejemplo, en predicadores que tienen un aspecto devocional o un aspecto aspiracional muy marcado. De la forma que hablan, es muy claro, por ejemplo, también en banqueros, grandes empresarios, políticos. La palabra tiene un significado específico para ellos. Han construido algo. Nosotros, los que estamos a pie, trabajando, deberíamos ser parcos en palabras, pero además deberíamos bordar las cosas de la siguiente manera. Hablar cuando hay que hablar y no hablar cuando no tenemos nada que aportar. Hablar cuando hay que hablar, qué interesante. Y me quedó flotando en la mente eso de que cada vez que hablamos movilizamos ángeles que construyen y crean formas. Entonces, si hablamos sin ton ni son y hablamos por hablar, es como que va cayendo a borbotones una cantidad de formas que construyen los ángeles que no sirven para nada. Exacto. ¿Qué te parece, Marcela, este asunto de la cooperación del ser humano con el ángel y el uso de la palabra? ¿Marcela? La has dejado sin palabras, bueno, Dani, Marcela. Sí, te escucho. Me ha dejado sin palabras. O habla de lo que tú quieras, el de lo que mundo vos quieras, védico y Marcela, esa no hay problema. interrelación existente. Creo que para que... No, está bien, Dani. Algo que me ha llamado siempre la atención con respecto a la palabra y a la emisión con el mundo débico, ya lo ha señalado una parte Jesús, pero también es cómo a través del sonido, de la emisión de la palabra, puede crearse determinados estados de ánimo, determinadas formas, y es por eso que le doy tanta importancia a que esa palabra surja del equilibrio de la mente y el corazón. A medida que el ser humano va trabajando consigo mismo, va conociendo su cuerpo físico, su emoción, su mente, va logrando esa integración, va logrando también un equilibrio. De ese equilibrio del ser humano al emitir la palabra, será también una relación estrecha con esos devas, con esas formas y esos colores que emitirá. Entonces, por un lado tenemos esa palabra que escuchamos, o aquella que estamos escribiendo, y todo el conjunto débico, todo el movimiento que se va manifestando de esa creatividad del ser humano, se va a manifestar en el ambiente, va a influir también. Y si surge del silencio la palabra, estos ángeles del silencio que también nos ayudan, los ángeles de la luz, son muchos devas que van ayudando a que lo mejor que pueda expresar el ser humano como creador se vaya manifestando. Recordemos también, Dani, ya paso el mic, que toda palabra es una geometría. Entonces, llamemos nuestra atención a cuál es la geometría que estamos manifestando aquí y ahora. Y yendo a lo práctico, te pregunto a vos, Jesús Iglesias, yendo a lo práctico, ¿qué recomendaciones, qué reflexiones podemos hacer del uso de la palabra en la vida cotidiana? Bueno, yo creo que cuando hemos planteado este tema es porque de alguna manera se nos antoja, o por lo menos queremos invitar a esta reflexión, a que estamos continuamente a lo largo del día pronunciando un sinfín de palabras. No hay día que no digamos infinidad de palabras.
Entonces, claro, estamos acostumbrados a que hablar mucho sea lo normal, pero eso es antinatural. Lo normal no se compadece con lo verdaderamente natural. Lo natural debería de ser que solamente habláramos, es decir, con un propósito y un sentido útil, lúcido. Y de alguna manera, esta utilidad, esta verdad, esta belleza que es inherente a la palabra, a la capacidad creadora y constructora del ser humano, pues es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, la cuestión es, las reflexiones en lo práctico, en lo cotidiano. Nosotros tenemos que seguir un proceso de atención que es el darse cuenta de absolutamente todo. Pero la palabra, como quiera que es algo que es una herramienta, es algo que está todo el día en nuestra boca, si le prestamos atención al proceso de hablar, nos vamos a dar cuenta de, en última instancia, la palabra que es. Viene revestida de algún tipo de cualidad, cuál es la intención, es ociosa, es una tontería, es una simpleza, construye algo, ayuda a algo, enmaraña más las situaciones, las compromete, están aportando algo de lucidez a una solución, a un conflicto. Es decir, la palabra es una herramienta creadora, es parte de la naturaleza consustancial del ser humano y tenemos que darnos cuenta en función de cómo cada uno emita sus palabras, si son muchas, si son pocas, si tienen un sentido, si son... Es decir, prestemos atención a algo tan cotidiano, por tanto es algo muy práctico, y esa conciencia nos puede dar toda una profundidad porque nos puede trasladar a esa persona, a ese ente, a ese ser que es quien emite la palabra. Entonces, la cuestión es, mi personalidad es la que, como decía Jesús, desde el plexo solar está relacionándose y construyendo formas geométricas sin sentido, que son cuadrados que nos impiden toda relación, todo caminar, o realmente es el alma el que está allí detrás, consciente de los procesos en los que está sumida la personalidad. Es decir, la personalidad puede ser el instrumento del alma. Entonces, cada cosa que hacemos en el día a día nos puede permitir esa entrada hacia lo más profundo, hacia esa dimensión superior nuestra. Y la palabra, como quiera que decimos que es algo tan habitual, si le prestamos atención, nos puede poner en sintonía con realmente con lo más profundo de nosotros mismos. Por tanto, es algo, podría ser muy, muy práctico si lo miramos con detenimiento. Bueno, muy bien. Y Carmen, ¿qué nos puede decir Carmen para complementar todo este asunto del uso de la palabra? Pues cuando he estado pensando sobre el tema estos días, lo que me ha llegado con mucha fuerza es el tremendo poder creador y creativo de la palabra. Es como algo mágico. La palabra puede sanar, la palabra puede curar, la palabra puede hundir. La palabra es como la manifestación de la intención y del propósito en este plano físico. Entonces, ¿de qué propósito estamos hablando? Del propósito del alma, del ego individual que busca satisfacer sus propias necesidades, o estamos hablando ya de una intención superior, de un propósito superior, de un propósito del alma o de un propósito más allá, divino. Entonces, la palabra es una herramienta de tal poder que creo que quizá todavía no estamos concienciados. La humanidad, los seres humanos, no nos damos cuenta del poder de la palabra. Tememos al silencio mental y tememos al silencio de las palabras, porque en el silencio de las palabras parece que desaparezca el ego, parece que desaparezca la relación cuando estamos con otras personas, y no desaparece la relación, ni desaparece. Lo que desaparece es la intensidad del ego, de la personalidad, por querer manifestarse, por querer expresar algo, por querer afirmar una opinión, por querer afirmar un punto de vista, por querer afirmarse, afirmar
un ego frente al otro, ¿no? Entonces, por eso hay personas que no pueden dejar de hablar porque necesitan afirmarse por medio de esa palabra, aunque sean temas espirituales, ¿no? Entonces, creo que es por eso que yo creo que prácticamente todas las escuelas espirituales hablan del silencio de la palabra antes de ser admitidos en ellas. Ese silencio de palabras que va unido al silencio de pensamiento. Y otra cosa que he visto con la palabra es por mi trabajo en la docencia, cómo a través de la palabra se crea ambientes y cómo a través de la palabra uno maneja energéticamente a las personas que tiene delante. Y eso es algo constatable y es algo a reflexionar y a valorar, porque hay personas que manipulan a través de la palabra. Hay que estar muy atentos, porque una cosa es la palabra, lo que te dicen, y otra cosa es qué hay detrás de la palabra. Hay que estar atentos porque, como a veces decimos, hay lobos disfrazados de corderos. Atento a la palabra, atento a lo que hay detrás y atento a las palabras que nosotros pronunciamos, a ver qué tipo de ambiente estamos creando con nuestras palabras y a qué tipo de pensamiento corresponden. Otras cosas las han dicho los compañeros y Marcela estupendamente, y quizá podamos ahondar un poco más en la segunda parte. Claro, me tocaría a mí decir algo, pero ya me queda muy poco, ¿no? Un poco retomando lo que dice Ricardo en el chat, que él menciona los mantras. Los mantras son palabras de poder que han sido elegidas muy específicamente en un orden especial, con un significado especial y que produce un resultado muy definido y que por lo general es benéfico cuando ese mantra proviene de la Gran Fraternidad Blanca, ha sido el mantra elaborado por un maestro o por el Cristo, alguno de los grandes dirigentes de la Gran Fraternidad. Entonces, la repetición de ese mantra, que a veces tiene varios niveles de comprensión, tiene un poder creador altamente benéfico, ¿no? Entonces, un poco sabiendo todo esto, y no porque debe ser, sino porque realmente nosotros queremos aportar al mejoramiento de la humanidad, además de recitar los mantras, podemos estar atentos a la palabra. Hemos hablado mucho de estar atento a los pensamientos, a las emociones, atento a la respiración en la meditación, pero estar atentos a la palabra que emitimos y al mismo tiempo atentos al efecto que produce, como dijo Carmen, en la persona que escucha. A veces, si estamos atentos, podemos darnos cuenta que elaboramos mal las palabras en la frase, en la oración, y la persona que tenemos enfrente entendió mal. Entonces, es porque nosotros nos expresamos mal, entonces podemos corregir si estamos atentos. Podemos ver que si las palabras están emitidas desde el silencio y también desde el corazón, emitidas con amor, podemos ver el efecto enaltecedor que produce la palabra en la otra persona. Y agregar que además de estar usando la palabra aquí todos en los programas de radio, que también es importante estar atento a ver qué decimos y cómo lo decimos, si proviene del alma o proviene de la personalidad, más que nada estar atento a ver si proviene de la memoria o proviene de un lugar elevado, tratando de transmitir lo que en ese momento el corazón nos dice. Es importante estar atento a la palabra. Y teniendo en cuenta que si son palabras que no surgen de la atención y del aspecto superior de nuestro ser, estaremos contaminando, haciendo polución de los ambientes internos por las formas que construyen los devas cada vez que emitimos la palabra, estando desatentos, estando en piloto automático. Y lo más importante, en una relación, cuando se establece una conversación con otra persona, si la otra persona está en piloto automático y nosotros respondemos desde lo consciente, desde la atención,
No entramos en el juego del piloto automático, de lo que todo el mundo dice y responde y vuelve a decir y vuelve a responder todos los días lo mismo, pero puede ser también que el otro entre en conciencia y se pueda establecer una conversación con un amigo que nunca hemos establecido. El estar consciente, el estar muy atento en el uso de la palabra hace una diferencia muy positiva en nuestras relaciones y en la vida en general. Y lo que estamos nosotros, creo que todos, detrás del propósito y de la intención de que la humanidad mejore. Y el correcto uso de la palabra, la atención a las palabras que ponemos cada uno de nosotros. No podemos nosotros responder por los demás, pero sí podemos responder por nosotros mismos. Entonces, es una autodisciplina el estar atento a nuestra palabra que puede ser muy benéfico. Y bueno, con esto terminamos el primer bloque y vamos a las noticias con la imagen 8, creo que es. Arcano tiene una primera. Pues sí, tenemos la primicia de una nueva playlist en YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Van a encontrar desde el último programa emitido hasta los anteriores. Presentamos una nueva lista de reproducción, playlist, para que tengan acceso de manera rápida a todos los títulos que por si están buscando alguno en concreto. Temas como Maestro, Shambhala, Agni Yoga, Mundo Débico, Intuición, Atención, la mente, emociones, Antakarana, todo a su disposición a un clip en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Búscalo en cualquier buscador de Internet. Hoy recomendamos los siguientes programas: Samadhi, Meditación Grupal del Silencio, Agni Yoga y el Antakarana, quienes practican Agni Yoga. Esperamos que sea de utilidad esta nueva presentación porque ha sido realizada, como de costumbre, con mucho, mucho amor. Bueno, y agradecer públicamente a Lucas Romagnoli, que es un amigo ciego, que él nos transmitió que una playlist de esta característica a él le servía muchísimo. Y por él la hicimos y por nosotros también, porque vemos que es de utilidad, porque de un solo pantallazo nosotros podemos ir viendo todos los programas y cliquear el que más nos interese. Ahora vamos a la siguiente noticia, que es sobre la reunión de Silencios y Vivencias. El grupo de Facebook Silencios y Vivencias se reunirá el domingo 4 de octubre a las 14 horas de Argentina, 19 horas de España, por Google Meet. Esta vez no será por Zoom, por la plataforma Zoom, sino que será por Google Meet. El enlace para asistir a la reunión será transmitido, será pasado con posterioridad. La idea de esta reunión es conversar sobre las experiencias en la práctica de la meditación de silencio que se vienen realizando todos los lunes y miércoles por la plataforma Zoom. Será una charla abierta a todos los que practican esta meditación para intercambiar impresiones y hacernos preguntas mutuamente, porque al final de la meditación se dice que si quiere alguien decir algo, pero después de la meditación quedamos todos en silencio y no se conversa, así que decidimos hacer esta reunión para sacar de nosotros, intercambiar ideas para mejorar la meditación de silencio. Pero no es solo para los meditadores de esa reunión, sino que es abierta a todos los que están interesados en el silencio interior, en la importancia del silencio y en la meditación de silencio en sí, aprender un poco, preguntar y ver si existe la posibilidad de unirse a estas reuniones de lunes y viernes. El enlace, como les dije antes, estará disponible muy pronto y se publicará en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad o en el de Silencios y Vivencias, y también va a estar publicado en el Facebook de Sabiduría Arcana. Lo difundiremos por los grupos de WhatsApp, etcétera, por todos los medios, y de alguna manera tendrán ese enlace por si quieren participar. Entonces, los esperamos el 4 de octubre. Ya iremos reenviando esta propaganda, esta información para que la tengáis.
Y este asunto del silencio está resultando una aventura maravillosa. Así que no se pierdan la oportunidad de venir a esta reunión por Google Meet sobre silencios y vivencias. Y dicho esto, con la imagen 10 nos vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Se sienten buenas vibras en cada móvil, en cada radio, en cada partícula del aire. 91.9 Mantra FM. Queridos amigos, estamos en el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad y tenemos este tema tan interesante de la atención a la palabra.
Y bueno, antes de pasar a los textos, brevemente quería recordar una breve frase del Quijote que estábamos comentando antes cuando estábamos escuchando esta canción sobre las palabras. Y le decía Don Quijote a Sancho, Sancho, somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Y, en fin, efectivamente Jesús Arcano nos decía, realmente es esotérica esta frase, es verdaderamente un motivo para una frase, un pensamiento simiente para meditar en él. Bueno, pues sin más, vamos a leeros un primer texto que es una poesía de Ilie Cioara y se titula Desapegarse de las palabras. Dice así: el misterio reside únicamente en desapegarnos de las palabras. En tal estado, la verdad se revela. El individuo se libera y lúcido y atento, en movimiento, deja de ser esclavo de las palabras. Es silencio en acción. Cuando el individuo no es esclavo de los residuos mentales de la palabra, está en relación directa con todo, sin pensamiento alguno. En un abrazo total se disuelve el sí mismo por la presencia del ser integral que palpita sin descanso. En semejante estado, todo lo que encuentra lo comprende y puede describirlo y explicarlo de acuerdo con la ley que lo rige. Utiliza para pasar su experiencia verdadera, leal y viva a los demás. Bueno, pues estas preciosas palabras pertenecen al libro Yo soy lo ilimitado, de Ilie Cioara. Una de las prácticas asiduas de la rama, en este orden de cosas, es la técnica de la contemplación. El maestro la define técnica sagrada de contacto y su expresión más concreta, la que se halla en la base de muchas vidas humanas, místicas, filosóficas y esotéricas, la define serena expectación, siendo sus fases iniciales. En lo que al común de los aspirantes se refiere, la práctica del silencio. Silencio de palabras, silencio de deseos y silencio de pensamientos. Texto procedente de la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada. Y tenemos un texto más. El aprendizaje de este silencio creador, precursor de todos los posibles estados de conciencia superiores, empieza realmente con la primera iniciación jerárquica. En sus mágicas profundidades aprende el discípulo el significado oculto del verbo o de la palabra santa a través de la cual el ángel solar le comunica sus sabias enseñanzas, empezando a comportarse entonces como lo que es, como un verdadero iniciado, desarrollando en su vida social y en sus actos individuales aquella experiencia mística de contacto con el verbo, mediante el cual, en todo momento y sabiendo el valor mágico de las palabras, no dice todo lo que sabe, sino que sabe todo lo que dice. Pertenece al libro Los Misterios de Shambhala de Vicente Beltrán Anglada. Pues muchas gracias. Bueno, hemos leído estos tres textos que sirven un poco de chispa o de disparadero para que sigamos comentando un poquito sobre esta cuestión. Yo quería preguntarte, Jesús, el tema de la serena expectación es algo realmente muy importante en la vida del aspirante o del discípulo que se quiere aproximar realmente a su capacidad de creación, realmente al contacto con el alma. Se nos dice que en estas fases iniciales pues debemos tener un silencio realmente de todo.
es curioso, palabra y silencio y palabra, esa relación que existen entre el silencio y lo que puede ser una verdadera palabra creadora, ¿verdad? Hay como una cosa muy incongruente, porque evidentemente si estamos en profundo silencio no hay palabra. Lo que sucede es que el silencio lo que hace es que cuando hay que hablar, hay que emitir una palabra, esta palabra va cargada de un tipo de energía, es decir, va cargada del propósito. La técnica de la contemplación, el objetivo que persigue es hacernos impresionables a la vida monádica. A través del silencio de la mente hemos conseguido alcanzar una fase de contacto con la mente abstracta, el lugar donde está el vehículo causal, donde está el alma. Pero de lo que se trata es de profundizar más. Cuando este silencio, que es un silencio creativo, que no es pasivo, no tiene nada que ver con el abandono y tener la mente en blanco ni nada de eso. No, es completamente activo. Cuando esto se va manteniendo, ¿qué sucede? Que la vinculación que teníamos con el mundo karmático, el mundo de los 3 vehículos de la personalidad, no es que desaparezca, es que adquiere un matiz muy diferente. Se ha trasladado esta atención al plano búdico, al átomo, a la respuesta a la presencia de la energía del átomo búdico permanente. Y esto hay que hablar, automáticamente esa palabra es certera y se acaba materializando. Esta técnica es la que utilizan y, de hecho, si miramos, por ejemplo, la historia, el caso del Buda y el caso del Cristo, como nos ha llegado la referencia, las palabras suyas servían para sanar. ¿Por qué servían para sanar? Porque ellos estaban en contemplación y nosotros todavía no. Nosotros queremos estar en silencio. Claro, bueno, la experiencia de Budi, yo digo que está más cercana a nosotros de lo que realmente podría parecer. Quizás es nuestra mente concreta la que nos impide visualizar y saber, más que comprender, saber que realmente en Budi todo se sabe y desde Budi todo se expresa como verdadero saber, como algo que es realmente útil, verdadero y bello, ¿no? Esto nos lo decía el maestro tibetano, decía, Kudumi lo decía, Carmen, y yo creo que es una recomendación maravillosa, es decir, que todo lo que digamos que tenga las cualidades de bello, verdadero y útil, porque si no, ¿para qué? Deberíamos de reflexionar y ver si estamos en esa línea, en esa onda, ¿no? En ese consejo. Claro, el bello, verdadero y útil, has dicho. Sí, por eso lo primero que se nos pide es el tema de la atención y de la observación, porque a través de esa atención y observación nos vamos a dar cuenta si lo que estamos diciendo es bello, útil y verdadero. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a ver y que podemos constatar es el poder del pensamiento. El pensamiento es la palabra antes de ser emitida, ese poder del pensamiento sobre nosotros mismos. Después, si ese pensamiento lo emitimos en palabra, todavía tiene más poder. Entonces, hay que ver hacia dónde me lleva el pensamiento y hacia dónde me lleva la palabra. ¿Qué estoy expresando? ¿Qué tipo de energía estoy expresando en mi pensamiento y en mi palabra? Y entonces, cuando nos observamos y nos observamos con sinceridad, por ejemplo, yo hablo de mí misma, veo que muchas veces el pensamiento lo que está es ocupado en cuestiones de la personalidad de la vida cotidiana. Entonces, es aprender que no hace falta pensar tanto en la vida cotidiana. Realmente no hace falta. Primero sería los pensamientos negativos, evidentemente llega un momento que los reconoces y ya no están. Pero luego, a medida que vamos entrando en ese silencio, lo que vamos dedicando es la energía justa a la personalidad, justa en pensamiento y justa en palabra. Entonces, por medio de esta atención y de este centramiento en lo que realmente es útil para nosotros y para los demás, se va simplificando la mente y se va simplificando la palabra. Y curiosamente, a medida que se simplifica, adquiere fuerza, porque es un pensamiento, como si dijéramos, más poderoso cuando se emite, y igualmente lo es la palabra. Entonces, por medio de esa continua atención, nos vamos dando cuenta de qué pensamientos y qué palabras emitimos, de dónde surgen,
también si surgen de una emocionalidad, y esa atención las va transformando, no con un rechazo, no para decir qué mal lo hago, sino para vernos tal cual somos, actuamos, pensamos y hablamos en cada momento. Y a partir de ahí, con mucho amor y con mucha comprensión y con esta atención y este silencio, poco a poco nos vamos transformando. Nuestra personalidad costó muchísimo de construir. Y claro, uno quiere estar ya en silencio y que de repente ya todo, bueno, nuestra personalidad necesita su tiempo, su paciencia, su constancia para que estos ideales que tenemos de Jesús, porque son ideales muy bonitos y muy buenos de la correcta palabra y tal, que los estemos contemplando y los llevemos a la práctica con la constancia y con la comprensión y sin rechazo alguno, si en algún momento no estamos a la altura de lo que exponemos aquí. Claro, de tus palabras, bueno, me viene la idea y quería preguntarle a Marcela o que nos reflexione un poco ella también sobre esta cuestión. Es que realmente la iluminación o la verdad requiere de nosotros más sencillez. Es decir, esta sencillez que no es simplicidad, que no es una simpleza, sino que es una sencillez en donde se conecta con lo esencial, con el momento presente. Y es ese momento presente el que permite que estemos enlazados con lo que realmente es real, real con mayúsculas, ¿no? Sencillez, Marcela. Esta sencillez en nosotros nos llevaría más rápidamente a comprender las situaciones de la vida, ¿no? Claro, al igual que la atención, Jesús, como es el título del programa de hoy, esa atención profunda del ser humano a la existencia, a la vida, va a devenir de una profunda expectación, diría yo, y cuando el corazón se va abriendo, entonces la palabra que va a ir surgiendo del ser humano es la palabra relacionada con el lenguaje del corazón. Una palabra que se va a expresar en forma sencilla, que se va a expresar desde esa síntesis interna entre la mente y el corazón, y va a ser la palabra oportuna, justa, necesaria, y sobre todo a veces la palabra cede ante la efusión de amor del corazón. Entonces esa palabra siempre va a ser edificante, va a ser una palabra que va a llegar al corazón de los seres humanos. De ahí que cuando estamos profundamente atentos, llega la palabra con una energía distinta, diferente, esa energía que nos une a todos y que reconoce ese principio de fraternidad. Y dentro de esta fraternidad, agradecer a todos los que están escribiendo ahí por chat, que nos han dejado tan buenos comentarios, pero bueno, el tiempo se pasa muy, muy rápido, así que le paso el micrófono a Jesús para que Dani nos diga algo. Sí, pues claro que sí. Y bueno, pues yo quería preguntarle a Dani o que nos reflexione un poco sobre uno de las frases finales del último texto de Vicente en los Misterios de Shambhala, cuando decía que el iniciado da un valor a sus palabras que realmente tiene la característica de lo mágico, ¿no? Porque no dice todo lo que sabe, sino sabe todo lo que dice. Realmente nos sitúa en un umbral muy alto, pero que realmente deberíamos de por lo menos utilizar esa técnica de cómo sí, ¿no? Tendríamos que ver qué decimos y cómo estamos ante esa sugerencia, ¿no? Ante esa frase tan maravillosa. ¿Qué nos dices, Dani? Bueno, esa frase, que el discípulo o el iniciado, el alto iniciado, no dice todo lo que sabe, sino que sabe todo lo que dice, uno enseguida piensa en Vicente Beltrán Anglada, es decir, él todo lo que expresaba realmente sabía de lo que estaba hablando. Incluso algunas situaciones en que ha hablado de algo, yo me acuerdo de algo astrológico, Venus significa tal cosa, dijo él, y yo lo tenía asociado astrológicamente a otra cosa. Sin embargo, leyendo al maestro tibetano, encontré exactamente lo mismo que dijo Vicente. Y eso me ocurrió varias veces. Entonces, he comprobado por propia experiencia que Vicente sabía perfectamente
todo lo que decía y cuál era el propósito de lo que estaba diciendo, y sabía quién tenía enfrente cuando hablaban a sus conferencias, ¿no? Y eso de que no dice todo lo que sabe realmente, después de las 400 conferencias de Vicente y los libros que escribió, nosotros sabemos que él sabía mucho más que eso, pero que tal vez no lo podía decir o no le dio el tiempo para decirlo, ¿no? Y la técnica para hablar en público, que tiene que ver, como dice ahí un poquito más adelante en el párrafo, la experiencia mística de contacto con el verbo. Vicente a veces nos decía que ¿no se han dado cuenta ustedes que no soy yo el que habla, sino que tal vez sea el maestro el que habla a través de mí? Y uno eso en el momento lo deja pasar, pero después, ahora que estamos reflexionando más puntualmente todas las cosas, evidentemente había como una técnica de contacto con el verbo, en el sentido de que el verbo era el maestro y hablaba a través de Vicente. Había como una conexión, entonces Vicente se notaba cuando él conectaba y empezaba a hablar la presencia de una energía superior, ¿no? Y yo una vez tuve que dar una conferencia, una charla sobre la serena expectación que me pidieron en Santa Fe, y yo había hecho la recopilación de Vicente sobre la serena expectación, lo habíamos trabajado aquí con ustedes, no me acuerdo, eran diálogos para el alma o algo así, donde hablábamos sobre temas de la serena expectación. ¿Cómo se llamaba, Marcela? Coloquios para el alma. Coloquios para el alma. Y es decir, yo estudié, me preparé, pero iba con una inseguridad importante, tenía algunas diapositivas que me apoyaban, y entonces yo hice como una invocación a Vicente para que me ayudara, si le parecía bien o estaba dentro de sí, de su posibilidad. Esa es cuando uno tiene miedo, ¿no? O cuando uno está nervioso y hace una invocación hacia arriba para que alguien lo ayude. Y la charla comenzó normal, pero después me di cuenta que me había tranquilizado y que si bien el contenido de las palabras eran de cosas que yo había leído, se organizaban y fluían de una manera que yo me dije, no, prácticamente no soy yo el que está hablando, ¿no? Y es una sensación de tranquilidad y de que uno está conectado con algo superior, es decir, con el propio ángel solar o con Vicente que escuchó mi ruego y estaba ayudándome, que podría ser la técnica de contacto con el verbo, con algo superior que es el verbo, que no es la memoria, no es la mente concreta o incluso intelectual la que está hablando, sino algo en nosotros que es, usando nuestro acervo esotérico, porque tiene que estar, nos hace decir cosas de una manera interesante. Y esto del contacto con el verbo, Ilie Sioara lo explica en sus 4 libros en varias partes, donde dice que uno tiene que estar en contacto con lo superior y dejar que la vida fluya a través nuestro. Y cuando cuando él habla y escribe, evidentemente es el verbo, la vida, que está hablando a través de él, ¿no? Entonces, este asunto de la atención a la palabra es importante para no contaminar el ambiente por nuestras palabras vanas, pero también tiene su utilidad en el sentido de que se puede hacer mucho bien con la palabra, si uno está atento. Y recuerdo una cosa más antes de terminar, que el tibetano explica que en todas las órdenes esotéricas y los templos monásticos, al discípulo se le pide silencio de palabras. Pero el tibetano explica que no es forzándose uno a sí mismo, cerrando la boca, no abrirla porque el mandato es silencio de palabras. Y el tibetano dice, si la mente no está en silencio, tarde o temprano
hablarás y dirás lo que tienes en la mente. Por lo tanto, el silencio de palabras vocalizadas con la boca tiene que ver con el silencio de la mente. Cuando el ser humano está en silencio en la mente, lo que puede surgir a través de la palabra pertenece a un elevado nivel, ¿no? Y entonces estaremos cumpliendo con esta frase de no decir todo lo que sabemos, sino que sabemos todo lo que decimos, porque estamos en contacto con algo superior que nos hace decir exactamente lo que la gente puede escuchar en un momento determinado sobre un tema determinado. No sé si lo expliqué, Jesús, pero es lo que me salió en este momento. Pues ese era lo importante, lo que te saliera en el momento. Marce, ¿nos quieres hacer un resumen por lo menos de algunos comentarios del chat? Porque nos hemos puesto a hablar y les hemos dedicado poco. Sí, Jesús. Ricardo Alfonso dice la ley de la oportunidad, para ser exactos, al hablar. Fabián también nos ha dejado comentarios, Kiraos también, y Kiraos nos dice, amo los silencios, somos amos de los silencios y esclavos de las palabras, tal vez hablar es lo habitual, no es lo normal, y esta frase muy buena, el poder de cada palabra, de cada sonido y los mantras, nos dice Ricardo. Y bueno, hay muchísimos comentarios, Jesús, pero se nos está acabando el tiempo, así que les agradecemos mucho este compartir a través del chat y dar gracias a Dani, ¿no? Porque realmente nos ha explicado muy claramente de lo que se trata. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis intervenido en el chat. Gracias, Marcela. Y vamos al espacio sobre la libertad. Carmen. Sí, durante todo este año, 2020, realizaremos este espacio sobre la libertad, esperando que nos ayude a comprender su significado más profundo, su importancia y vivencia en nuestras vidas. La vida es libre, el hombre es libre, todos somos libres. Y esta genuina libertad debemos demostrarla si realmente queremos ascender por las cumbres silenciosas de lo eterno. Tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano, nos dijo Vicente Beltrán Anglada. Así pues, ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que impiden esa libertad? Hoy, en el espacio de la libertad, escucharemos un audio titulado La libertad interior, de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada del día 20 de octubre del año 85. Si la persona es inteligente y muy observadora, se dará cuenta de que la vida en sí, dentro de su exquisita libertad en cada ser humano, constituye un principio de jerarquía. La jerarquía, en el sentido que la estoy expresando, podría definirse en el grado de libertad que toda persona haya logrado adquirir o descubrir dentro de sí. Establecer una jerarquía o seguir atentamente observantes cómo opera la ley de jerarquía en la humanidad, en los seres humanos, nos mostrará una serie de tipos humanos completamente distintos desde el ángulo de vista de la apreciación exquisita de su sentido de libertad. A mayor sentido de libertad, mayor jerarquía. No se puede variar el curso de la ley. Estoy convencido de que le estoy hablando a un público que ha alcanzado una gran medida de libertad interior. Si no, no estarían aquí. Si hay libertad, habrá jerarquía. No digo que habrá imposición sobre aquellos que tienen menos libertad que nosotros. Me refiero a que existe una libertad suprema que constituye el centro mismo de nosotros mismos. Y esto naturalmente quiere significar que nada tiene que ver
ni con la religión, ni con la tradición, ni con la creencia, ni con la fe. Es algo inmanente en nosotros. Me refiero al sentimiento íntimo de libertad. Puedes leer estos párrafos en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada el 20 de octubre de 1985. Bueno, vamos a hacer ahora una meditación de silencio de unos 5 minutos. No nos das más el tiempo aquí en la radio, pero para tener una muestra de lo que son las meditaciones de silencio que se practican en otros lugares y sobre todo los lunes y viernes por la plataforma Zoom. Se trata de sentarnos con la columna derecha y relajarnos. Después podemos hacer 5 respiraciones profundas sin forzarlas, al ritmo que tengamos la respiración, y el objetivo es centrar la atención en la respiración. La respiración es el objeto de atención. Entonces tratamos de hacer esas 5 respiraciones con la atención puesta en ella y sin desviarnos. Si llega algún pensamiento y nos damos cuenta, vamos a ver que no estamos centrados en la respiración. Entonces volvemos a centrarnos en la respiración. De esa manera se va silenciando también el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Después de esta atención a la respiración, podemos prestar atención a las emociones y observarlas desapegadamente, sin rechazarlas y sin extasiarnos con alguna emoción positiva. Y posteriormente, prestar atención a los pensamientos. Como bien explicamos y teníamos la palabra de varios escritores e instructores, cuando observamos el pensamiento con atención, se diluye, se disipa. Entonces, esta atención profunda a la respiración, a las emociones y a los pensamientos genera el silencio. Ese silencio tan necesario para el control de la palabra o para entrar en contacto con las realidades espirituales. Así que los invitamos a que hagamos 5 minutos de esta meditación mientras Claudio nos pone una música suave. Empezamos ahora.
Bueno, regresamos, vamos abriendo los ojos y vamos a terminar el programa con 2 anuncios. Adelante, Marcela. Estás muteada, Marcela, no se te escucha. Sí, bueno, invitarlos este viernes a recitar la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad de Sabiduría Arcana si están participando. Decirles que esta información está en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Y el otro anuncio es de las meditaciones de silencio, precisamente, un grupo de amigos interesados en esta meditación y en vivenciar la meditación grupal, decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia. La cita es todos los lunes y viernes a las 17:30 horas de Argentina, 22:30 y horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Zoom. Los datos para entrar están en la pantalla y si no, hay un enlace directo que difundimos cada lunes y cada viernes, lo pueden encontrar en los distintos Face, sobre todo en el Facebook del grupo Silencios y Vivencia, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Hemos llegado al final y les enviamos un gran abrazo y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.